Máquina de Turing. Voy a explicar cómo se hace el primer punto de la guía relacionado con la máquina de Turing, cómo identificar la séptupla, cómo sacar las funciones de transición, de las funciones de transición, cómo obtener la tabla de transición y cómo validar al menos una cadena en Turing, en las máquinas de Turing. El primer ejercicio, como observamos acá, tiene tres estados. Tenemos el estado 0, el 1, el 2. Cada transición tiene una tripleta en las máquinas de Turing, donde el primer grupo corresponde al conjunto finito de los símbolos de entrada de la máquina. El segundo grupo corresponde al grupo de los símbolos que se van a escribir o símbolos de la cinta de la cinta de la máquina de Turing. Y el tercero corresponde al desplazamiento que hace a la derecha, a la izquierda o simplemente que no se mueve. Para el primer ejercicio observamos que hay 2, 3, 4, hay 7 funciones de transición. Tenemos que identificar para cada ejercicio la septupla. ¿Cómo se hace? Una septupla de la máquina de Turing está formada por M es igual a Q, sigma, gamma, delta, Q sub 0, B mayúscula, F, donde Q sub 0 es el conjunto finito de estados de la máquina de Turing. Sigma hace referencia al conjunto finito de símbolos de entrada, es decir, lo que estamos leyendo, es el alfabeto de la máquina o de entrada. De aquí en adelante entonces me voy a referir al alfabeto de la máquina o a los símbolos que se leen. Los símbolos que se leen son los de la máquina. Tenemos gamma, que es el conjunto de símbolos de la cinta. Entonces, uno son el conjunto finito de símbolos de entrada, y el otro es el conjunto de símbolos de la cinta, que es lo que se escribe. Tenemos delta, que es la función de transición, que está formada por Q, X igual a P, Y y D mayúscula. ¿Qué es Q? Q es ese registro de estado actual. Entonces, arranca nuestra transición en un estado actual. Entonces, Q está representando ese estado actual de la máquina de Turing. X hace referencia al símbolo que se lee por la cabeza de la cinta, al símbolo que se está leyendo, lo que estamos leyendo. P hace referencia al siguiente estado que pertenece a Q. Y hace referencia al símbolo de la cinta que se escribe en la celda donde está posicionada esa cabeza de lectura. D es la dirección del cabezal. Esa dirección puede ser a la derecha, right, puede ser a la izquierda, left, o no puede moverse. Entonces en ese caso aparece una S que significa stay, que es permanecer en el sitio, no se mueve. El otro elemento de la séptupla de la máquina de Turing es Q sub 0, que es el estado inicial. B en mayúscula, que es el símbolo denominado blanco o espacio en blanco, que se puede repetir de una manera infinita en la máquina de Turing. Hay unos posibles símbolos que quiero que tengan en cuenta que se pueden utilizar como símbolo blanco, que es una B mayúscula, este símbolo que parece un triángulo, el 0, el cuadrado, este símbolo o lambda. Pueden utilizar cualquiera. Generalmente yo utilizo el B, una B. En una máquina de Turing yo puedo utilizar el símbolo blanco o espacio en blanco a través de letras mayúsculas. Entonces yo voy a hacer referencia a ese, ustedes pueden trabajar con cualquier otro símbolo. Y F, que hace referencia al conjunto de estados finales. Entonces, para ese ejercicio número 1 tenemos que identificar claramente, y es en lo que yo he venido recalcando en las realimentaciones que he venido haciendo, es que deben aparecer los 7 símbolos, no 6, ni 5, ni 4, sino los 7 símbolos correspondientes. Mire, Q, que hace referencia al conjunto de estados finitos, aquí observamos que es Q0, Q1, Q2, ahí están en ese primer elemento de la septupla. Tenemos sigma, que es el símbolo, el conjunto finito de elementos que vamos a leer de la máquina, que es el 0 y que es el 1. Mire, 0 por acá, 1 por acá, tenemos el 1 por acá, tenemos el 0 por acá, que es del primer grupo de la tripleta. Tenemos gamma, que es lo que se va a escribir, los símbolos que se van a escribir. Entonces tenemos el 0, tenemos el 1, tenemos el espacio en blanco,
tenemos el 0 por acá, el 1 por acá, entonces está conformado por 0, 1 y por B. Delta, que está definida por la tabla de transición, la pueden dejar aquí tal cual, es decir, en palabras, diciendo que está definida por la tabla de transición, porque se supone que debajo enseguida vamos a hacer la tabla de transición. Q sub 0, entonces, ¿cuál es el estado que me está indicando que es el estado 0? Entonces, Q sub 0. El B, que es el espacio en blanco, ¿cuál es? Que en este caso es B, ustedes lo pueden dejar con cualquiera de los otros símbolos. Y el último símbolo de nuestra septupla es el estado que es el estado final, que en este caso es Q sub 2. Esa es nuestra septupla de la máquina de Turing para el ejercicio número 1. Existe otra forma de hacerlo y es esta, también es válida. Cómo identificar la septupla, donde todo en forma horizontal, entre paréntesis, ubicamos entre corchetes cada uno de los elementos, el Q, el sigma, el sigma, el gamma, el delta, Q0, el B y el estado final. De esa manera hemos identificado la septupla de las dos formas. Ahora miremos las funciones de transición. Estas son las funciones de transición, más no es una tabla. La tabla hay que registrar esas funciones dentro de una tabla. Entonces, mis funciones de transición son estas obtenidas de cada una de las funciones de la máquina de Turing. Entonces, observamos que hay dos transiciones que pertenecen a una estrella de Klein. Entonces, está 1, 1 y se desplaza a la derecha. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se lee? Esto lo voy a hacer en el primer ejercicio. En los demás ejercicios ya es más mecánico, entonces me voy a centrar más en decir cuántas transiciones hay y cuántos estados hay, más no en explicar cada movimiento específicamente. Como es una estrella de Klein, entonces el estado actual es Q0, ¿sí? Lee 1, mírelo acá, es igual al estado donde se dirige Q0, escribe 1 y el cabezal se desplaza a la derecha. Y así se hace igual para todas las demás transiciones. Como es otra estrella de Klein, entonces estado inicial Q0, se desplaza a el mismo Q0, lee el conjunto finito de estados que se están leyendo de la máquina de 0, escribe 0 y se desplaza a la derecha. Entonces ya hemos registrado las dos primeras funciones de transición acá en este espacio. Entonces, para estos espacios en blanco yo ubico B, ustedes lo pueden ubicar con otro elemento, pero debe quedar explícito de esa manera. Entonces, esta parte del Q0 llega al Q1, sí, efectivamente, parte del Q0 llega al Q1, no lee nada, no escribe nada y se desplaza a la izquierda. Luego pasamos al siguiente estado que es Q1, hay una función de transición Q1 hasta Q1, lee 1, escribe 0, efectivamente lee 1, escribe 0 y se desplaza a la izquierda. Continuamos con las otras funciones de transición, con las tres últimas que van hacia el estado final, que es de Q1 se desplaza a Q2. Si hay un 0, lo lee, entonces escribe un 1 y se desplaza a la derecha. Si no hay un 0, si hay un 0, también lo que puede hacer es de Q1 llegar hasta Q2, lee un 0, escribe un 1 y se desplaza a la izquierda. O en su defecto, si no hay nada, entonces está el estado Q1, no lee nada porque no hay nada en esa posición, entonces pasa al estado Q2, escribe un 1 y se desplaza a la izquierda. De esa manera hemos obtenido ya las funciones de transición. Hay dos formas de hacer la tabla. Hay una tabla que es válida de hacerla y que es la primera forma que les voy a explicar. Tengo mis funciones de transición y lo que hago es todo lo que encuentro en cada función de transición de la máquina de Turing lo llevo aquí a la tabla. Estado inicial, símbolo leído, nuevo estado, símbolo escrito, dirección del símbolo. ¿De qué manera? Q0 lo tenemos acá, Q0 es el estado inicial, el símbolo que se está leyendo es 1, el símbolo que se lee aquí lo registro 1. Hacia dónde se dirige, que es el nuevo estado Q0 que está escribiendo el 1 y hacia dónde se desplaza el cabezal, hacia la derecha. Y lo mismo hago con todas las demás transiciones y así queda consignada mi tabla de transiciones. ¿Cuántas transiciones hay? 7. ¿Cuántas transiciones tiene la tabla? Tiene 7.
La otra manera es la mejor forma y es la que me gustaría que se hiciera porque realmente esta tabla sí consigna las funciones de transición. ¿De qué manera? Observamos que si empezamos por Q0 leyendo 1, que en este caso es este, entonces mire, lee 1. ¿Qué pasa cuando lee 1? Va hacia el estado Q0, escribe 1 y se desplaza a la derecha. Efectivamente, aquí ya está consignada la transición que me dice que cuando lee 1, va al mismo estado como estrella de Klein, escribe un 1 y se desplaza a la derecha. Y lo mismo ocurre con las demás funciones de transición. Vamos para el 2. Entonces aquí tenemos el 2. El 2 dice que estando en Q0 lee 0, entonces Q0 lee 0. ¿Qué pasa? Entonces se va a ella misma, Q0, escribiendo 0 y desplazándose hacia la derecha. Entonces ahí queda ya consignada, registrada la función de transición. Entonces esta tabla sí es una tabla de transición porque realmente en la tabla estoy leyendo los símbolos. Miren, en la parte de arriba colocamos los símbolos que se van a leer y en la parte izquierda está mi columna de los estados. Y así con cada una de las funciones de transición. Hagamos esta última que dice que estando en Q0 lee B, es decir, no hay nada, entonces no escribe nada tampoco y se desplaza hacia la izquierda. Y de esa manera entonces estamos consignando y registrando todas las tablas. Aquí para que sea más fácil visualmente identificarlo, entonces cada una de las funciones le he colocado los respectivos números. Aquí hay un 4, entonces ese 4 corresponde acá porque está leyendo un 1, el 5 y el 6 van en esta celda y el 7 va en esta celda. ¿Cómo quedaría entonces la tabla final para el ejercicio 1? Queda de esta manera. Ahora vayamos a hacer la prueba con una cadena que tiene que ser mínimo de 10 caracteres. Pasa algo acá y es que yo tengo que saber representar mis espacios en blanco. Para que no nos compliquemos, yo les recomiendo que los espacios en blanco los pueden colocar con una B mayúscula o el símbolo que ustedes quieran, o utilizar el mismo símbolo que utiliza la máquina de Turing, que es ese cuadro, y ya les explico cómo. Vamos a probar el primer ejercicio de la máquina de Turing. Entonces tenemos por acá el ejercicio número 1 y lo vamos a probar con la cadena, con esta cadena acá, y le digo que probemos la cadena que está conformada por unos y ceros, y en la mitad de la cadena de ese desplazamiento encontramos un espacio en blanco. Entonces observemos a ver qué hace la máquina de Turing. Entonces, en la parte de abajo dice step, entonces vamos a probar la cadena. Entonces arranca en el estado Q0 leyendo uno de los símbolos, que en este caso el primer símbolo es 1. Entonces cuando va leyendo vemos que si hay unos y ceros, él los va dejando tal cual. Lee 1, escribe 1, lee 0, escribe 0 y se desplaza a la derecha. Y observamos ese desplazamiento acá abajo. Observamos en la cinta cómo va avanzando y va dejando los mismos números. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un espacio en blanco, entonces él debe pasar al estado Q1, ya sea porque es fin de cadena. Pero para que él llegue hasta el estado final necesita más elementos a la derecha de ese espacio en blanco. Entonces al llegar al espacio en blanco, entonces él no escribe nada, se pasa al siguiente estado y va a encontrar otra serie de símbolos. Entonces encontramos que encuentra un 1, entonces al encontrar un 1 se debe desplazar hacia la izquierda. Efectivamente él se desplaza hacia la izquierda, y él se empieza a devolver. Luego ya pasa al estado final porque en este caso le encontró un 0, se desplaza a la derecha porque es la primera ocurrencia que encuentra dentro de esta pila, el 0. Lee 0, escribe un 1, se desplaza a la derecha y finaliza. Entonces ya corre, es por cuenta de ustedes hacer el paso a paso, la representación gráfica en uno de los videos de la ingeniera
de la directora de curso explica el paso a paso cómo explicarlo gráficamente. Entonces ya teniendo nuestra cadena podemos hacer ese procedimiento explicado paso a paso, copiando puede ser el pantallazo de nuestro autómata, de nuestra máquina de Turing, y explicando qué hace en el recorrido al leer cada uno de los símbolos, qué hace, si hace un reemplazo, si no hace el reemplazo, si se desplaza a la derecha o se desplaza a la izquierda. Bien, vayámonos para el segundo ejercicio. Entonces, el segundo ejercicio de nuestra máquina de Turing observamos que tiene tres estados. Estado 0, 1 y 2, tenemos 2, 4, tenemos 6 transiciones. No voy a entrar en detalles, ya lo expliqué al inicio en qué consiste cada uno de los símbolos que corresponden de los elementos que conforman la transición. Entonces, identificamos nuestra séptupla, explicamos qué significa cada uno de los elementos de la séptupla, y en este caso ya nos centramos un poco más porque ya tenemos que tenemos que extraer nuestros elementos de la máquina de Turing y explicarlos en la séptupla. Entonces tenemos acá que hay tres estados efectivamente, 0, 1 y 2. Sigma está conformado por dos elementos que se están leyendo, que es 0 y 1. Tenemos el gamma, que está conformado por los elementos que se escriben, que es 0, 1, B, delta, conformado, definida por la tabla de transición. Nuestro estado Q0 sigue siendo el estado inicial, el símbolo B que lo utilizo como símbolo para espacio en blanco, y Q2 como estado final. La otra forma es esta, podemos representarla de esta manera, de manera horizontal, para poder identificar todos los 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 elementos de la séptupla. Luego pasamos a definir las funciones de transición, porque para poder sacar mi tabla de transición tengo que definir primero mis funciones de transición. Las funciones de transición queda de esta manera, como lo expliqué para el primer ejercicio. Entonces, si hay 6 transiciones, como en este caso, aquí deben de haber 6 transiciones. Y efectivamente aquí están las 6 transiciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 transiciones. Las transiciones ahora las pasamos a nuestra tabla. La primera forma de identificar la tabla es indicando todos los símbolos que conforman mi función de transición, y todo lo que tenemos aquí en las funciones lo registramos aquí en nuestra tabla. Miremos esta primera columna, tenemos que hay 3 estados Q0, 3 estados Q0, 3 estados Q1, 3 estados Q1. Luego trasladamos o llevamos todos los símbolos leídos, 0, 1B, 1, 0B, entonces 0, 1B, 1, 0B, y así sucesivamente con cada uno de los elementos de la función de transición. La otra manera, que es la que les indico, que me gusta más y que realmente es una tabla de funciones de transición, entonces ya queda una tabla un poco más reducida donde puedo identificar y puedo leer. Partiendo desde la tabla de la tabla de transiciones, puedo perfectamente sacar todas las funciones de transición. ¿Por qué? Porque aquí me estoy dando cuenta que estando en Q0, leo Q0, ¿qué hace? Va a Q0, escribo un 1 y se desplaza a la derecha. Y así con cada una de las transiciones. Entonces la tabla quedaría para el ejercicio de la siguiente manera. 3 columnas, 3 filas, o bueno, realmente son 2 filas, y esa es la tabla de transición. Vamos a probarla con una cadena. Tenemos una cadena, o voy a hacerlo con la cadena similar a la anterior, solamente que le quité el espacio en blanco y queda 1, 0, 1, 0, y así sucesivamente hasta completar los 10 símbolos. Entonces vayamos a nuestro autómata, abrimos a nuestra máquina de Turing, abrimos el ejercicio número 2. El ejercicio número 2, entonces vamos a probarlo con la cadena de unos y ceros. Unos y ceros. Le damos OK. En la parte de abajo empezamos a hacer el seguimiento que hace él: convertir ceros en unos, unos en ceros, y unos ceros y unos ceros y unos ceros y unos ceros, y los va
convirtiendo, los va reemplazando, el 0 en 1, 1 en 0. Vamos a mirar qué pasa cuando llega al final de la cadena. Al llegar al final de la cadena hay un error. Entonces, aquí yo quería explicarles, y es relacionado cuando yo pego la cadena, tengo que pegarla sin espacios en blanco, porque el espacio en blanco ya me lo identifica automáticamente la máquina de Turing. Entonces, en este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pegar exactamente lo que corresponde a la cadena que vamos a validar. Cuando una cadena es rechazada, realmente nuestra máquina de Turing tiene que ser reevaluada. Por eso yo tengo que buscar cuáles son las validadas y cuáles son las rechazadas. Entonces, en este caso ya no veo ningún espacio en blanco. Aquí abajo significa que está bien mi cadena. Entonces vamos a mirar que él reemplaza nuevamente ceros por unos, unos por ceros. Cuando llega al final encuentra un espacio en blanco. Ese espacio en blanco ya pasaría al estado Q1. Lee el espacio en blanco, no hace nada y se desplaza hacia la izquierda, efectivamente. Pasa al estado Q1, se desplaza, nuestra máquina de Turing, observemos acá, se desplaza hacia la izquierda y encontró un 1. Vamos a ver qué pasa cuando encuentra un 1. De acuerdo a nuestras transiciones, al estar en el estado Q1, él dejaría el mismo 1. Si encuentra 0, los deja tal cual y se sigue desplazando hacia la izquierda. Significa que se va a devolver. Y efectivamente, encuentra un 0, se desplaza a la izquierda, encuentra un 1, deja el 1, se desplaza a la izquierda, encuentra un 0, deja un 0, se desplaza a la izquierda y así sucesivamente hasta el inicio de la cadena. ¿Qué pasa cuando encuentra un espacio en blanco? No hace nada, se desplaza hacia la derecha, finaliza, llega a nuestro estado final, queda en verde, significa que fue una cadena aceptada. Ya la parte gráfica la hacen ustedes representando cada una de las cadenas. Validan una cadena de por lo menos 10 símbolos y ya después en la parte del ítem que pide practicar lo aprendido, ya entonces ustedes registran sus 10 cadenas donde unas sean aceptadas y otras sean rechazadas. Cerramos acá y vamos para nuestro ejercicio número 3. En el ejercicio número 3, nuestra máquina de Turing tiene dos estados nomás, tiene 4 transiciones. Ahí podemos observar claramente que tiene símbolos de entrada ABC, que tiene símbolos de escritura de la cinta, que es 1 y el espacio en blanco. Identificamos nuevamente nuestra séptupla diciendo estos son los símbolos con los que se va a trabajar, la máquina de Turing, y de acuerdo a esa séptupla, entonces cómo queda definida. Entonces Q0, Q1, sigma ABC, gamma 1B, delta definida por la tabla de transición, Q sub 0 es igual a Q sub 0, el espacio en blanco sigue siendo B y el estado final ya es 1. Tenemos que tener cuidado en esos detallitos. Y de manera horizontal queda de esta manera los 7 elementos para la séptupla del ejercicio número 3. Las funciones de transición, solo 4 funciones de transición, todas partiendo de 0. 3 formando una estrella de Klein y una llegando hacia el estado final. Queda registrada de la siguiente manera. Ahora, para la primer forma de la tabla de las transiciones queda de esta manera: una tabla donde está representado por solo estados Q0, los símbolos leídos ABC incluyendo el B, que es el espacio en blanco, los estados nuevos a los que va son 3 conformados por estrella de Klein, uno hacia el estado final, los símbolos que se escriben son unos y Bs, y el desplazamiento que hace son 3 veces a la derecha si llega a pasar alguna de esas condiciones, y uno que es S, que es estático. La tabla de transición, como debería quedar, vuelvo y les indico, la forma como realmente debería quedar sería esta. Mire, queda una tabla muy resumida en la cual se ve claramente qué pasa cuando lee cada uno de esos símbolos, el A, el B, el C o el símbolo en blanco. La tabla quedaría de la siguiente manera. Vamos ahora a probarlo y lo voy a probar con la siguiente cadena.
Ese es el ejercicio número 3. Entonces abrimos nuestro ejercicio número 3. Vamos a validar nuestra cadena y observamos que cuando lee A las convierte en 1, cuando lee B las convierte en 1, cuando lee C las convierte en 1. Todo eso es lo que se tiene que explicar de manera detallada, gráfica y textual en la máquina de Turing para el punto donde me pide hacer el procedimiento paso a paso, y observo que efectivamente la cadena está siendo aceptada hasta el momento y se va desplazando hacia la derecha. ¿Y qué pasa cuando llega al final? Entonces no escribe nada, se queda estática ahí nuestro cabezal y ha concluido nuestra validación llegando al estado Q1 con la cadena aceptada. De esa manera ya quedó probado nuestro ejercicio número 3. Vamos para el 4. En el ejercicio número 4 tenemos 4 estados, Q0, 1, 2 y el número 3 tenemos 2, 4, tenemos 7 funciones de transición. Hacemos el mismo ejercicio, utilizamos los mismos símbolos para nuestra septupla, que son 7 elementos, como les he venido explicando. Ya esta septupla es un poco más grande porque estamos hablando que tiene 4 estados, miremoslos acá, que tiene una cadena de símbolos finitos que se van a leer en la máquina, que es el 0 y 1. De gamma tenemos 3 símbolos, que es el 0, 1b. Tenemos nuestra delta, que ya ahorita la vamos a hacer, nuestras funciones de transición, sigue siendo Q0 el estado inicial, B nuestro símbolo que representa blanco, y el estado final es Q3. La otra forma de representar la septupla es esta. Ahí están los 7 elementos bien definidos. Pasamos ahora a diseñar, a sacar nuestras funciones de transición, y quedan de la siguiente manera, como ustedes observan en pantalla. No voy a entrar en detalle, ya lo he explicado en los ejercicios anteriores. Entonces son 7 funciones de transición, entonces 7 que deben de quedar acá en este espacio. Vamos ahora a sacar la tabla de las funciones de transición. Perdón, me estaba equivocando acá. Son 6 funciones de transición. Mi tabla debe quedar con 6 funciones de transición. De la misma manera, en la parte izquierda se ven reflejados los estados 3Q0, 1Q1, 2Q2. Los símbolos leídos 0, 1B, 1, 1B. Los nuevos estados son 0, 0, el 1, 2 veces el 2, 1 el 3, y así con los símbolos escritos debe coincidir, y los movimientos que hace el cabezal. Ya la tabla más resumida de funciones de transición queda de la siguiente manera. Ya ustedes pueden validar más detenidamente que el 1 coincide aquí con el 1, y así sucesivamente hasta quedar las 6 funciones de transición. La tabla queda de la siguiente manera, y vamos ahora a probarla con una cadena para nuestro ejercicio número 4. Entonces, para el ejercicio número 4 abrimos nuestra máquina de Turing número 4, probamos la cadena y observemos, vamos a mirar a ver qué pasa acá con esta máquina de Turing. Se supone que cuando lee ceros, deja ceros, unos, deja unos. Si encuentra un espacio en blanco, no hace nada, se desplaza a la derecha. Cuando se desplace a la derecha, va a encontrar, o debería encontrar, un 1 para poder continuar y por lo menos seguir avanzando. Ya después de ese 1 debe encontrar un espacio en blanco para poder llegar al estado final. Por eso he utilizado esta cadena con ese espacio en blanco. Entonces deja unos, deja tal cual unos y ceros. Cuando encuentra el espacio, se desplaza hacia la derecha, efectivamente pasa al estado Q1 y se sigue desplazando a la derecha. Al llegar y encontrar un 1, entonces lo convierte en 0, ya me lo convirtió en 0. Ya me lo convirtió en 0, se desplaza a la izquierda, pasa al estado Q2. En el estado Q2 encontró un espacio en blanco, entonces él lo convierte en un 1, queda estático y llega al estado final. Entonces ya es cuestión de probar diferentes cadenas, otras cadenas.
Vamos para el último ejercicio, que es el número 5. El número 5 tiene 4 estados. La diferencia es que aquí pasa de Q0, Q1, Q2 y pasa al 4. No pasa nada porque es una simbología, es una notación. Significa que tiene 4 estados que van 0, 1, 2 y el número 4 tiene 2, 4, 6, tiene 7 transiciones. El mismo ejercicio, nuestra séptupla queda de la siguiente manera: Q0, Q1, Q2, Q4. Sigma 0,1, gamma 0,1b, delta ya ahora sacamos las funciones de transición. Q0 sigue siendo Q0, B sigue siendo B y el estado final es el estado Q4. Y aquí también la otra forma de representar nuestras funciones de transición. Nuestra séptupla, perdón, acá, la segunda forma. Vamos ahora para las funciones de transición. Entonces, como son 7 funciones de transición, aquí debemos ver 7 funciones de transición: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 funciones de transición. Una vez tengo yo mis funciones de transición, hago la tabla. La tabla, una forma es esta y la otra, ya más resumida, queda de esta manera. Entonces, donde en el caso de Q0, al leer 0, entonces va este estado, hace algo si lee 0, o hace algo si lee 1. En este caso está con 0, con 1 está yendo al mismo estado con estrellas de Klein. Si lee B, pasa al estado Q1, no escribe nada y luego se devuelve. Entonces yo aquí ya puedo hacer una interpretación también a través de esta tabla. La tabla quedaría de la siguiente manera: las funciones de transición. Y ahora vamos a probar nuestra máquina de Turing con esa cadena. Entonces abrimos nuestra máquina de Turing para el ejercicio número 5, probamos la cadena y observemos a ver qué hace. Avanzamos, unos en unos, ceros en ceros, hasta el final de la cadena, que debería devolverse. Entonces se devuelve, pasa al estado Q1 y lo que encuentre, si encuentra un 0, debería convertirlo en 1, efectivamente lo convierte, pasa al estado Q2 y de ahí en adelante, si encuentra un 1 lo deja 1, si encuentra un 0 lo deja 0, hasta llegar al inicio de la cadena. Al inicio de la cadena no debería hacer nada, se debería devolver hacia la derecha y efectivamente tenemos una cadena válida que llega a su estado de aceptación. De esta manera entonces es como se deben de presentar cada uno de los ejercicios para el primer punto individual. Ya independiente es hacer los gráficos respectivos, la manera como hay que explicar cada uno, el paso a paso, gráfico, textual, y luego la parte donde es practicado lo aprendido con las cadenas, tanto rechazadas como validadas.